Yo soy Valeria Montiel y vamos a comenzar el día de hoy. En la conferencia pasada platicamos que hay 3 formas principales en todos los ámbitos de la vida, incluido el del dinero, y uno es la programación verbal, estas referencias que nosotros marcamos o en las que nosotros nos dejamos guiar, le vamos a llamar modelos de referencia. Y otra más, que son las situaciones concretas que vivimos o los incidentes concretos que vivimos o que experimentamos y que por eso pues se fue formando un patrón de dinero o un patrón de abundancia o un patrón de pareja o un patrón de vida. Bueno, entonces hoy vamos a iniciar con el tema de programación verbal lo vamos a desmenuzar para que comprendamos muy bien de qué está tratando todo esto. Dice así, vamos a iniciar. Es importante que tú recuerdes qué era lo que tú escuchabas. No hace falta que te vayas a analizar nuevamente, sin embargo, pues seguramente si hay algunos puntos que tú recuerdas que en tu infancia la gente que te rodeaba, los papás, la escuelita, los amigos, te hablaban sobre el dinero, la riqueza y la gente rica, incluso acerca de la gente pobre. ¿Qué te decían? Que era gente mala, que era gente sucia, o que incluso los ricos eran sucios y lastimaban a otras personas. O sea, todas esas ideas, percepciones mentales, no importa quién te lo dijo, lo importante es qué es lo que tú percibiste. Seguramente escuchaste, porque culturalmente se utilizan algunas de estas frases e incluso en las canciones, por eso les digo aguas con lo que escuchen, con lo que ven, con quiénes se están relacionando, los chismes que andan escuchando, porque todo eso o mantiene su energía baja o la eleva. Entonces, en un país tercermundista en donde dicen que hay pobreza por todos lados, salvo que una de las personas más ricas del mundo pues proviene de este país, está como medio curioso el asunto, porque no tiene que ver con el país, tiene que ver con los patrones que tú traes en tu subconsciente. Entonces, una de las frases que yo he escuchado mucho a nivel cultural es: los ricos son avariciosos, son malos, ¿no? Son malvados, el dinero está podrido, si lo tienes te quema, entonces hay que soltarlo. Para juntar algo de dinerito tienes que matarte o luchar o sufrir para trabajar en eso, aunque no te guste, pues aquí naciste, ya eres pobre. O los ricos son sangrones, son cabrones, lastiman a los demás, ven y sobajan a las demás personas. Entonces se empieza a jugar mucho este tema del ego de los ricos son como los victimarios, como los cabrones de la historia, los villanos de la historia, de la telenovela, de la película, porque incluso pues las telenovelas no ayudan en absolutamente nada, te condicionan en todo para que entonces mantengas una vibración baja. No traigo nada en contra de eso, sin embargo, pues eso es lo que hace como hecho, eso es lo que hacen las telenovelas y muchos programas y noticias. Entonces te hablan de que una persona rica, millonaria, pues es mezquina, es la villana de la historia, y la persona pobre, como estas películas del cine de oro mexicano, pues trataban de los pobres, ¿no? Y que los pobres se les quemaba su casa, o que les costaba muchísimo trabajo y que tenían que hacer demasiadas cosas para que los ricos pudieran hacerles caso. Y bueno, la historia no va por ahí en realidad. Traemos muy marcados estos patrones de muchísima gente que llegó a comentarte cosas que tuviste. Hay gente que en televisión nacional se repite una y otra vez en México. Seguramente habrá gente que
esté escuchando también de otras nacionalidades, incluso de otros países. Y bueno, en cada lugar a nivel cultural siempre hay algo que va marcando. Entonces, en Latinoamérica, pues las telenovelas generan mucho esta parte, o las películas de pobreza generan mucho esta parte, y te mencionan que la humildad tiene que ver con la pobreza, que eres más bueno y bondadoso entre más pobre seas. Entonces, si tú te vas casando con eso, porque a los papás o a la gente que tú quisiste te hablaba de que esos ídolos mexicanos eran grandiosos por ser nobles, y tú veías que eran pobres, pues obviamente vas a querer repetir ese mismo patrón porque quieres encajar en esa familia. No importa si esas personas ya trascendieron o murieron, sin embargo, es como mantener esta parte convencional, ¿no? Como muy arraigada de que eso se llama ser familia. Que en la familia no te pasa nada, pero que afuera todos te van a hacer daño. Entonces, si tu familia es pobre, pues tú quieres mantenerte pobre porque los demás te van a atacar, porque te van a hacer algo, y entonces quieres mantenerte ahí como muégano, como pobre, en una misma casita donde vive un chorrandal de gente y que ni siquiera te da libertad de espacio y libertad de vivir. Entonces se empieza a ver a la gente de otras colonias, de otra clase social, el dinero, los millones como algo totalmente inexistente. Cuando alguien pobre, entre comillas, pero es que no es pobre de la economía, es pobre de pensamiento, porque sus creencias están siendo pobres, porque así se dejó guiar. Entonces escuchaba toda esa información y entonces es inconscientemente o en el subconsciente, no me quiero separar de esa mamá, de ese papá, aunque yo ya tenga 50 años o muchos más, o sea, no importa la edad, lo hago en este momento por poner un número. No importa, ya estoy grande, a lo mejor ya no están, pero yo quiero seguir ahí, quiero seguir siendo el niño y la niña manteniendo la misma información de siempre. Entonces aquí reside el problema, porque todas esas declaraciones y afirmaciones que tú escuchaste sobre el dinero cuando eras niño, pues permanecen en tu subconsciente como parte de ese patrón que está rigiendo tu vida económica. Todas esas palabras que escuchaste, acuérdate que el ego tiene que ver con las creencias heredadas que tú nunca le pusiste una pausa y que, bueno, te seguiste en esa línea y por lo tanto, pues no estás teniendo estos resultados satisfactorios. El condicionamiento verbal es extremadamente poderoso. Entonces, date cuenta, ¿cuáles son esas creencias que escuchaba, no solo a nivel cultural, también propias? A mí me pasaba, por ejemplo, que me decían, es que eres fresa, eres cabrona, una persona exitosa y con dinero y más una mujer, pues se va a quedar sola. Los hombres son machistas y quieren que proveerte. Entonces, si tú no te dejas, pues entonces eso no significa que eres mujer. Entonces tú tienes que tener un superhombre con muchísimo dinero, con muchísimas características en perfección, y que si este hombre no cumple con eso, pues entonces pues te vas a quedar sola. Escuchaba también cómo es que es importante para la gente el pensar que la soledad tiene que ver con algo negativo. Es que como mujer, ¿cómo puedes vivir en tu propia casa, ¿no? Sola, entre comillas? Tiene que haber un hombre que te solucione todas las cosas. Y ese solucionador o ese proveedor, pues va a fungir como tu ídolo mientras tú te inutilizas. Él es el que te va a proveer. Gracias a él vas a sobrevivir. Aunque no te encanten las cosas que estés viviendo, tienes que mantenerte ahí. Tienes que mantenerte con una pareja y con unos hijitos, porque pues les vas a lastimar a esos pobres hijitos aunque ustedes estén dando en la madre. Entonces, no, qué fuerte es una separación, porque lo único que nos mantiene juntos son las propiedades, lo poco, lo mucho que generamos, como vuelven a decir, a su capacidad mental. Y entonces, pues ya chafeó todo.
O sea, la gente se empieza a mantener ahí solamente por las creencias heredadas que tienen que ver con el sistema egoico, neurótico. Ya no te funciona. Tus necesidades o estos vacíos emocionales que vas cada día de tu vida, es como una bola de nieve, siempre se los explico así. Una bola de nieve, cuando va cayendo, no esperes que se vayan cayendo pedazos de la nieve mientras va creciendo, al contrario, se va haciendo una bola cada vez más grande. Entonces es mucho más complicado, pareciera, el romper todas esos velos y esas máscaras. Por eso es que no nos vamos a lo superficial, sino nos vamos directamente a la raíz, a empezar a revisar qué está pasando en ese patrón de vida, en ese patrón financiero. Entonces, hay muchas personas incluso que dicen que aquellos que tienen dinero son superficiales, que lo único que están esperando es terminar o ni siquiera estudiar, ¿no? Como la escuela, para que entonces ese otro hombre les dé la vida que ellas merecen, porque ellas son unas princesas o son las reinas de la casa. Y entonces, pues obviamente tiene que haber ese príncipe que les dé absolutamente todo. Entonces ese príncipe o ese rey ni siquiera quiere estar con esa princesa y esa reina, ella tampoco quiere vivir esa vida, sin embargo se mantienen en una misma línea. Entonces no te preocupes ya sean pobres, clase media o altos o tantas clases y estatus que ya son inventados. El objetivo es que estás viviendo desde tu ego. Tu ego significa el no hacerte caso, el tener una personalidad y máscaras para poder sobrevivir en un mundo, y es lógico, pues empiezas a deprimirte y empiezan a llegar todas las enfermedades. Como te lo he comentado en otros audios, no es natural que a los 50, 60 años estés enfermo. Estás enfermo porque no te gusta la vida que estás llevando, porque no vienes a esta vida a vivir lo que te gusta. Eso es sobrevivir, menos lo que no te gusta. Vienes a vivir lo que te encanta, lo que te produce paz, gozo, con lo que puedes fluir, sino que desperdicio de vida. Hoy a una persona le decía estas palabras y van a sonar fuertes, sin embargo, escucha muy bien qué es lo que significan. ¿Qué mediocre vida estás llevando? Y no por ponerle un juicio. La palabra mediocridad significa que vives a medias. En esta vida vienes a disfrutar y a sentir y a vivir. Cuando tú empiezas a dejarte llevar nada más por la ola, y no por fluidez, sino porque los demás así viven y pues yo ya de ahí ya no salgo y ahí me voy a quedar, eso significa vivir a medias, eso es mediocridad. Entonces, ¿qué pasa? Que no tienes dignidad. ¿Qué es dignidad? Que no te sientes digno o digna de tu propia vida. Por lo tanto, pues te haces pendejo. ¿Qué es pendejo? Dejarte pendiente. Entonces, al dejarte pendiente, al no vivir lo que te encanta, sigues escuchando a cada rato esa programación verbal y no existen esas transformaciones en tu vida. Tu subconsciente sigue generando estos patrones de vida y tú sigues condicionado. Por ejemplo, hay un caso que te voy a comentar. Una persona decía en una de las conferencias, mi madre, además, ojo con esto, cachen mucho el lenguaje que utilizan. Todos los adjetivos posesivos de mío, tuyo, genera posesión, por eso son posesivos. Entonces, cuando tú ya nombras algo como tuyo, no tiene nada que ver con amor, tiene que ver con ego. El amor es libertad, el ego es posesión, es control. Puedes amar mucho a alguien y entregar ese amor, pero porque tú ya estás lleno de amor, y entonces puedes ahí sí dar más y más. Si tú no estás lleno y quieres llenarte a través de los demás,
pues obviamente tu ego te va a ganar, tus vacíos emocionales te van a ganar y vas a querer estar controlando a los demás para que realicen todo lo que tú quieres. Entonces, en este caso de esta persona de la conferencia decía, es que mi mamá me dijo que los ricos son avariciosos y son unos seres humanos fatales. Entonces, él, aunque le iba bien en su empresa, pues de alguna manera siempre sucedía algo que perdía el dinero. No podía mantenerlo. Cuando revisamos su patrón financiero nos dimos cuenta que obviamente en su necesidad social o en su necesidad mental de que como niño chiquito, no como empresario, sino como niño chiquito de su mamá, suya de su propiedad, lo aceptara, porque él dependía al 100% de la opinión de la mamá, pues él automáticamente se autosaboteaba y dejaba de generar mayor dinero y se le perdía toda esa cantidad. Aguas con lo que le digan a los hijos, aguas con lo que se digan a ustedes mismos a partir de ahora que están conociendo esta información. Sí, agradezcamos toda esa educación que hubo anteriormente, porque fue lo mejor que pudieron hacer desde las herramientas y estrategias que ellos conocieron, que medio les funcionaron o no. Sin embargo, hoy, como adulto, hoy responsable de tu vida, vas a empezar a vivir con amor adulto y eso significa empezar a observarte y a existir para ti. Significa crear una nueva identidad para ti. Entonces, no se vale estar culpando a los demás porque eso lo único que hace es acrecentar el ego. Esta persona, este señor, no quería ser malo, entre comillas, a nivel subconsciente, con su mamá, y entonces no podía ser rico. Obviamente, según esas creencias que la señora tenía, si su hijo se hacía rico, pues no lo iba a aprobar y no lo iba a juzgar y no iba a relacionarse con él. Por lo tanto, habría que generar una estrategia para que él fuera rico y se pudiera relacionar con ella también. Entonces, mientras él iba construyendo su propia identidad, pues decide comprar en ese momento un departamento en una de las zonas donde ella más anhelaba estar. Ojo con esto, no significa solucionarle las cosas a los demás y proveerlos para que ya se queden callados. No, te pongo este ejemplo para que te des cuenta que ella en su manipulación jugaba con todos, de manera consciente o inconsciente, jugaba con todas estas situaciones. Él no lograba zafarse de eso y bueno, ¿qué es lo que pudo lograr? Compra este departamento en esta zona que a ella le encantaba y ella entonces empezó a decirle a todo el mundo que su hijo era generoso. Entonces, por un lado, él pudo avanzar en su patrón financiero, en su reacondicionamiento de identidad, esta vez no desde el ego, sino desde el espíritu. Y por otro lado, él ya dejaría de tener que aguantar a su madre durante 6 meses al año porque la mamá ya estaba en ese otro espacio. Magnífico. Solución por todos lados. Hay personas que aún no conocen esta información. Hay personas que se mantienen en todo el día jugando esta dinámica de manipulación porque, acuérdate, siguen dormidos. Tú siente compasión, no los salves, no les digas qué es lo que tienen que hacer, no los convenzas de su avance y de su conciencia y evolución, no tienes que volverte el predicador de todo esto, no, simplemente siente compasión y si la energía es baja, agradece, porque entonces tú vas a poder observar eso en ti. Si es que todavía mueve, pues hay que sanarlo, pero esto no significa que te tengas que mantener en ese espacio. Agradeces el material recibido y en ese momento te mueves y te diriges a un espacio donde tu energía se sienta elevada, donde tu alma se sienta en paz.
Eso no es egoísmo, eso se llama amor propio. Entonces, hablábamos del poder del condicionamiento verbal. ¿Te das cuenta con esta historia y con todo lo que te he estado contando cómo no es nada extraño que no hayas podido hasta el día de hoy ganar el dinero y vivir en la abundancia que tú siempre has anhelado? Has estado literalmente programada para fracasar, programado para escoger inconscientemente las acciones equivocadas, al precio equivocado, en el momento equivocado. Entonces, ¿de qué se trata? De sacar, como cuando en el pasto empieza a haber esa que le decimos mala hierba, de raíz esa mala hierba enorme y venenosa de ese jardín financiero, de ese pastito financiero y abundante, para que entonces los frutos empiecen o comiencen a surgir de esta manera ya de una forma sana. ¿Comprendes de verdad cómo es que está funcionando el patrón del dinero? Todo empieza a tener sentido, ¿te das cuenta? Todo tiene estas fórmulas. Cuando tú empiezas a vivir desde el alma, desde el espíritu, todo se vuelve mucho más tangible. Desde el ego o desde la neurosis o desde la lucha, la escasez, que es exactamente lo mismo, pareciera que estamos como estos caballitos que tienen una zanahoria enfrente y que avanzan y avanzan y avanzan cuando están en las carreras y no llegan nunca a lograr ese objetivo. Cuando tú empiezas a tomar el camino de esta fortaleza espiritual que es tan sonado en muchos lugares como fe, simple fortaleza espiritual. Cuando tú empiezas a vivir en simplicidad y no en complejidad, pues te das cuenta que hay ciertas fórmulas que determinan tus resultados. Entonces vamos a empezar con una de ellas y cada conferencia se va a ir describiendo a detalle cada de este tema. Mira, el primer elemento de esta fórmula, el primer elemento de cambio es la conciencia. Es darte cuenta primero que todo que no puedes cambiar algo a menos que conozcas su existencia. Eso le vamos a llamar observar. Conciencia, la observo, no la enjuicio, solo la observo. Por eso has estado realizando los ejercicios. El segundo punto es moldeamiento. Te vas a dar cuenta cómo creciste en un molde cultural, en un molde de familia, en un molde en el que puedes entender que el origen de tu forma de pensar procede fuera de ti. Fueron situaciones que tú aprendiste. Pero acuérdate que no vienes a esta vida a aprender. Desde el sistema egoico te van a decir que sí. Desde el alma, desde el espíritu, vienes a remembrar porque la información ya está dentro de ti. Bueno, el siguiente punto, el tercero, va a ser el modelamiento. Modelamiento viene de los modelos, de aquellas imitaciones que tú observaste a lo largo de tu vida que te generaron un crecimiento. No es que te vas a parecer a alguien en específico, solamente vas a sacar lo mejor de lo mejor que a ti te resuene en el alma. Eso le vamos a llamar construyendo tu identidad espiritual, que va a ser la base o una de las bases más importantes. El siguiente punto es la comprensión. Y la comprensión es cuando te vas dando cuenta ya en experiencia de que esta forma de pensar no tiene que ver contigo. Puedes ya observarla de lejos, separarte de ella y decidir en el presente si la vas a conservar o te vas a desprender de esto. Nuestro siguiente punto va a ser la declaración, que esa ya la estás conociendo. Y por último, la afirmación, que es cuando ya introyectas, o es decir, cuando ya metes como tu alcancía a nivel cerebral, alma, en tus 4 mundos, toda esta información a través de la experiencia y de la práctica. Todo esto lo vas a ir llevando a cabo día a día. Déjate guiar con mucho amor, con mucha paciencia.
Ya es el 5.º día y sé que estás recibiendo muchos milagros de la vida, estás despertando y dándote cuenta de cosas maravillosas y grandiosas en ti. Disfruta este proceso, no te preocupes, no lo tomes como algo rígido y tenso, es una nueva vida. En esta vida sí existe ese paraíso tan mencionado. Vas a empezar a darle un orden desde el alma, desde tu espíritu, que ellos nunca sufren. Vas a empezar a practicar todo esto a través de las dinámicas, de los ejercicios, de las declaraciones y afirmaciones, de los videos que has estado observando, de tu resonancia con el alma. Por lo tanto, vienen grandes maravillas. Nos vemos la siguiente conferencia con muchísimo amor.